Les doy la bienvenida a la microconferencia de la Unidad 1 de Estadística Básica. Les recuerdo que esta, al ser una materia que contiene pues prácticamente muchísimas ecuaciones y también símbolos que pueden resultar complejos de ver, tengan la total confianza de preguntarme si alguno lo entienden. Sin embargo, realmente no se asusten mucho por el tema de los símbolos, porque no tiene tanta complejidad como pareciera, siempre y cuando sigan la estructura que se debe hacer. Estadística es una materia donde prácticamente mientras ustedes entiendan los conceptos básicos, que es lo que vamos a ver hoy, todo lo demás es nada más el cómo aplicarlos. Primero, tenemos que entender que un estudio estadístico pues, es un proceso que busca recolectar, analizar e interpretar información en forma de datos para algún fenómeno, explicar algún fenómeno o toma de decisiones. Esto pues está compuesto por una planificación que vamos a querer saber cómo lo vamos a obtener, ejecución que es la recolección de la información y el análisis de interpretación de resultados que una vez la ejecución que tengamos los datos y lo procesemos de forma estadística. Ahora, es importante que hagamos una distinción entre población, muestra e individuo, porque población es el grupo total de individuos que comparten esa característica. Vamos a suponer, por ejemplo, que son yucatecos. Las personas yucatecas van a ser todas las personas que tengan de gentilicio, pues que hayan nacido en Yucatán, por decirlo de alguna forma. Pero para poder hacer un estudio estadístico, esa es la magia de la estadística, no necesitamos encuestar o recolectar datos estadísticos de todos los yucatecos, sino que se puede tomar una muestra, que es un subgrupo representativo de la población, que se selecciona para poder hacer un análisis que interprete ahora sí a toda la población. Esto viene con errores, obviamente no siempre funciona. Uno de los ejemplos más comunes es cuando se hacen encuestas telefónicas, pero existen una cantidad de variables que con variables pues son las cosas que van a ir cambiando y pueden afectar los resultados del estudio, que pues pueden determinar los resultados de la misma. Pero para simplicidad, pues, la población es esa característica en específica. Yucatecos, muestra es de esos, vamos a decir 100 yucatecos, a lo mejor, y una muestra representativa serían 30, 40. Esto normalmente se hace dependiendo de cálculos y de otras cosas que no vamos a ver como tal en la materia, se les va a estar dando como ya población y muestra. Y un individuo es cada uno de los elementos, o sea, cada yucateco que compone esa muestra va a ser un individuo. Ahora, las variables estadísticas se dividen en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas es cualidad, o sea, cuál es esa cosa que tiene, que lo hace importante, como cuál color, cuál género, cuál nivel de satisfacción, cuál escuela, cuál grado escolar. Cuantitativa, por otra parte, son cantidad, cuánto, es número. Entonces, a lo mejor un color es algo cualitativo, pero cuántos colores es algo ya cuantitativo. Se parecen bastante en ciertas formas, pero se van a ir reportando diferente porque las cualitativas se determinan como nominales por aquellas que simple y sencillamente van a tener un nombre por el cual van a estar determinado el color y el género. Mientras que una ordinal tiene un orden. Por ejemplo, el color, puedes tener un color favorito, pero no tiene un orden, no hay uno más o uno menos. En cambio, el grado escolar, un nivel de satisfacción, el ingreso económico, quizás de alguna forma, si lo vemos en agrupación, pues es un ordinal porque están siguiendo un orden, ¿no? Entonces, prácticamente son lo mismo, explican cualidades, pero uno tiene un orden y el otro simplemente es una cualidad. En cambio, cuando hablamos de cuantitativo, puede ser discreto, puede ser continuo. Un discreto es una cantidad cerrada. O sea, estamos hablando de algo que no necesariamente tiene como que un alcance similar al ordinal, o sea, no tiene una secuencia. Entonces, número de hermanos, cantidad de mascotas, cuántas cucharas tienes, cuántas televisiones tienes en casa. En cambio, una continua es aquella que inherentemente puede subir o bajar. Por ejemplo, hoy puedo pesar 80 kilos y mañana 81. Y no es que un hermano o una mascota no pueda subir o bajar, pero no es un dato que en sí mismo tenga como datos que puedan subir o bajar. En cambio, entonces, si hablamos de que es algún dato que pueda subir o bajar o que tenga como que un grado, normalmente está dado por mediciones específicas, como son el peso, la estatura, el ingreso económico, de alguna forma también poder estar aquí. Y ahora cuando hablamos de la organización, pues bueno, es importante que ya que entendamos los datos, la población, la muestra, el individuo, que ya entendamos que si es cualitativo o cuantitativo, ¿cómo vamos a ordenar eso? Lo podemos ordenar en tablas de frecuencia, que es la forma más sencilla, porque los datos por sí solos pueden ser muy confusos.
Entonces, una vez que tenemos los datos, vamos a ponerlos en tablas. En la mayoría, al menos en la materia, vamos a hablar con frecuencias. Las frecuencias simple y sencillamente es cuántas veces se repitió eso. Entonces, es, por ejemplo, si estamos hablando a lo mejor en un dato de tipo cualitativo y estamos hablando del tipo cualitativo el color de ojos en un salón de clases, ¿cuántas personas tienen ojos color verde? Entonces, a lo mejor la frecuencia es 5 y si hay 10 alumnos, otros 3 pueden tener azules y 2 pueden tener, por ejemplo, un color cualquiera. Esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces contamos que ese dato se repitió en esta muestra? Esa es la frecuencia absoluta, el total. La frecuencia relativa es un porcentaje o proporción del total que representa cada dato. Es simple y sencillamente el porcentaje. O sea, si estamos hablando de que en total, y vemos aquí la tabla, que hay 40 alumnos, por decir algo así, y vamos a decir que hay 10 con ojo verde, 20 con ojo azul, etcétera, por si algo. 10 es la frecuencia, cuántas veces hubo esa característica, pero del total, del salón completo, ¿cuánto representa ese 10? En este caso, 25%. Eso es la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada, simple y sencillamente, es una casilla extra del lado derecho de la tabla, o como lo gusten ordenar, donde vamos a ir contando más lo que estaba antes. Entonces, si el dato A era ojo verde, a lo mejor hay 10 ojos verdes. Y luego pasamos a contar los ojos azules. Pues esos son 20. Entonces, en ese momento llevamos 30. Es una forma de llevar un conteo para que no tengamos que sumar todo y podamos ir viendo hasta ese momento cuándo y ya cuando vamos a dejar de alguna forma de contar. Ahora, muchas veces verlo como datos nada más numéricamente es muy confuso, para eso necesitamos una forma visual. Y esta es la estadística descriptiva, muchas veces ya transformada en gráficos estadísticos, que normalmente lo más común es gráfico de barras, que los gráficos de barras son ideales para variables cualitativas, porque como son cualidades, queremos ver como qué tan alto, qué tan bajo comparados con otras. Los gráficos de pastel, que son este círculo, puedes transformar un gráfico de barras a un gráfico de pastel, pero normalmente el gráfico de pastel se utiliza para ver proporciones, o sea, qué tanto, pues a lo mejor del completo es una característica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un salón de clases, cuántos son niños y cuántos son niñas, nos ayuda más verlo como un pastel a verlo como un gráfico de barras. Un histograma son para variables continuas que están agrupadas en rangos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuántas personas aquí tienen de 10 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 40? Se pone de tal forma, y de alguna forma es un gráfico de barras, pero se llama histograma porque nos permite tener esta estructura que nos permite ir por rangos. Por eso es que también cuando hablamos de variables continuas, muchas veces las transformamos en rangos. Y el polígono de frecuencias, que es el histograma, pero si le quitáramos todo el color y nada más pusiéramos puntos, muestra ese comportamiento o esa tendencia que hay a lo largo de. Entonces, de alguna forma también pudiera ser visto como una variación del histograma. Ahora, cuando hablamos de las medidas de tendencia central, son valores que buscan resumir todo en un solo número. Por eso se llama de tendencia central. ¿A qué se refiere? Pues a que si hay diferentes medidas de estatura dentro de el salón de clases, ¿cuál es el promedio? ¿No? Esa es la primera, el promedio. El promedio es simple y sencillamente sumar todos los valores. Vamos a cambiarlo a edades, ¿no? Yo tengo 30, tú tienes 20, alguien 15, sumamos, si fueron 10 personas, lo dividimos entre 10, esa es la media. No confundir con la mediana. Mediana es el valor central del conjunto de datos cuando están ordenados de menor a mayor. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pongo todos los datos, vamos a suponer que son 6 datos, y yo voy poniendo, alguien tuvo 10, luego alguien tuvo 15, luego 17, luego 21, y así los 6 datos. El que quedó en medio, esa es la mediana. O sea, no estamos hablando de una suma o una característica de un cálculo. Estamos hablando simple y sencillamente de ordenarlos de menor a mayor, porque para la media no lo necesito ordenar de menor a mayor, solo sumarlo y dividirlo entre la cantidad. La mediana es ordenarlo y escoger el del medio. Y la moda es el valor o la categoría, dependiendo si es cualitativo o cuantitativo, que aparece con mayor frecuencia, o sea, el dato más repetido. Entonces, por ejemplo, esto por eso es muy útil. Por ejemplo, si estamos hablando de algo cualitativo, porque a lo mejor íbamos a hablar de ojos verdes y ojos azules. Y a lo mejor la media es una cosa, la mediana es otra, por decir. Pero la moda nos va a ayudar a ver cuál se repite más. Realmente de utilidades, pues el que más vamos a utilizar es la media, pero la mediana y la moda son útiles dependiendo de lo que estamos estudiando y lo que estamos buscando.
Y las medidas de dispersión, estas nos ayudan porque el promedio sí es útil, pero no explica todo. Necesitamos saber qué tan separado está uno del otro. Entonces, cuando hablamos de una medida de dispersión, es cuando ya ponemos ya todo en uno solo. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cuándo nos sirve? Pudiéramos hablar de a lo mejor el nivel educativo y estamos viendo dependiendo de la edad qué tanto uno tiene con el otro. Entonces nos permite verlo de tal forma de qué tan cerca está uno del otro conforme a un dato. Para eso tenemos los rangos y el rango pues es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo y la desviación estándar. Estos conceptos son un poco complicados de entender a veces al principio, específicamente la desviación estándar, pero la desviación estándar es muy importante porque nos habla de qué tanto en promedio cada valor es diferente entre sí. O sea, por ejemplo, a lo mejor y si el promedio de las estaturas es una cosa y podemos decir, pues el promedio es 1.74, pero luego a la hora de ver a las personas con su estatura nos empezamos a decir, ay, oye, pero ¿sabes qué? O sea, como que hay muchas personas chaparras y hay muchas personas muy altas, pero el promedio es 1.74 y nos ayuda a la desviación estándar y nos ayuda a las medidas de tendencia para entender a lo mejor que los valores están muy separados de sí. Y ahorita en este curso en general, incluso la licenciatura no se entra tanto, pero esta diferencia es muy importante porque nos habla de qué qué tanto el comportamiento de este grupo es homogéneo, qué tanto se parece entre sí. Porque podemos hablar que si la desviación estándar es muy grande, pues estamos hablando de que los valores entre las personas, entre las características son muy grandes. O sea, a lo mejor en un salón tenemos a alguien de 1,90, luego alguien de 1,70, alguien de 1,50 y así. O sea, las diferencias son muy grandes. No significa que no podamos hacer estudios o interpretaciones, pero también nos ayuda a entender que hay ciertas conclusiones que no vamos a entender. Entonces, la desviación estándar nos dice que tanto se alejan en promedio los datos respecto a la media. Usa la media como valor. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, y si mi promedio es 1.70 de la estatura de un salón, y alguien mide 1.90, su desviación estándar a lo mejor es altísima. Quiere decir que ese es a veces lo llamamos como un dato atípico, o sea, es un dato de una persona que está lejos del promedio. Y hay muchas cosas que no les quiero confundir. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a lo general. Yo sé que es muy confuso. Yo considero que sí está todo necesario ahí. Ojo, se los voy a decir por adelantado, no hay ningún problema si ustedes utilizan inteligencia artificial, pero me es importante que la referencien, me es importante que no dependan de ella al 100% y me es importante también que reflexionen al respecto, que me hagan preguntas, porque es válido utilizarlo a lo mejor para confirmar su resultado, más no para que les haga la tarea. Entonces, si yo les digo que hagan algo de algún cálculo estadístico y no saben y yo no estoy disponible a lo mejor, pueden preguntarle a la inteligencia si es correcto, a lo mejor hasta explicarles un poquito del procedimiento y luego si quieren confirmar conmigo, pues con todo gusto lo pueden checar. Solo que si quieren una sesión, me digan con anticipación y de preferencia me manden la duda anteriormente para que yo lo pueda exponer, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.